Hay libros que terminan y hay universos en los que te quedas a vivir. Porque a veces lo que más te atrapa no es la historia principal, sino el universo, los vínculos y esas miradas de personajes secundarios que no te han contado todavía. Hoy te traigo esas sagas que funcionan como un hilo invisible. Cada libro es una historia distinta, pero todas habitan en el mismo mundo con el mismo escenario y personajes. Son esas historias en las que cuando entras ya no quieres salir. Hola, soy Lorena, aunque aquí me conocen como Pink Hummingbird, y este es un rincón en el que juzgamos todo por la portada y también por el trono. En este vídeo voy a hablar de algo que se ha puesto recientemente muy de moda y son esas sagas de libros que se desarrollan en un mismo universo. Que en cada volumen de esa saga te cuentan una historia, todas de una cierta manera están interconectadas por el escenario, por los vínculos que hay entre los personajes de todas las novelas, y es algo que se ha puesto ahora muy de moda, aunque no es la primera vez que yo veo trilogías de este tipo, y veréis porque voy a recomendar una de ellas que es una vieja conocida del panorama editorial español. Como digo, no son trilogías lineales, sino que cada libro cuenta una historia distinta, de una pareja distinta en este caso, pero tienen un escenario común de fondo, bien sea una universidad, una familia, un pueblo. De esa forma puedes leerlos como novelas autoconclusivas o te puedes dejar envolver por el universo creado por el autor o autora. Si eres de las personas que cuando ves un personaje secundario te encantaría saber más porque el guiño que ha dado la autora de él te ha dejado con una necesidad de seguir conociéndolo, estas recomendaciones son para ti. La primera trilogía de la que voy a hablar es la de Maple Hills, de Hannah Grace. Cada libro nos cuenta la historia de una pareja distinta, pero todos comparten ese universo que se queda contigo, y es el de la Universidad de Maple Hills, en la que todos nuestros personajes son estudiantes y en todas sus historias hay noches caóticas, patinaje artístico, hockey, campamentos de verano y personajes que tienen que fingir que no sienten nada cuando verdaderamente por dentro están ardiendo. La primera entrega es Icebreaker. En él, Hannah Grace nos cuenta la historia de Anastasia, que es una muy competitiva patinadora y por un accidente se ve obligada a compartir pista de entrenamiento con el equipo de hockey. Y no solo con el equipo de hockey, sino con el capitán del equipo de hockey, que es Nate. Hay varios tropes que a mí me gustan mucho, como es Forced Proximity y Grumpy Sunshine. He de decir que solo llevo el 21% y es una novela que me está costando un pelín, pero yo creo que es por el momento en el que la empecé a leer. Pero yo estoy convencida de que cuando esté en el momento ideal en el que necesite algo divertido, rápido y que me distraiga, va a ser el momento en el que me voy a leer esta y las otras dos entregas, pero en un abrir y cerrar de ojos. La segunda entrega es Wildfire. En esta novela nos cuenta la historia de Russ y Aurora, que pasan una noche muy ardiente en la que únicamente conocen sus nombres y no vuelven a saber nada el uno del otro hasta que en verano se encuentran en un campamento en el que ambos son monitores. Y hay una regla muy clara: nada de relaciones personales entre trabajadores. Y eso se lo pone muy difícil, pero bueno, no son muy buenos siguiendo las normas, así que todos sabemos lo que puede pasar. Y la tercera y última entrega de esta trilogía es Daydream. En este caso, de nuevo, la Universidad de Maple Hills, en la que el nuevo capitán del equipo de hockey, Henry, tiene que aprobar sí o sí y está sacando bastantes malas notas. Así que recurre a una tutora. ¿Y esa tutora quién es? Hale, es que no sé exactamente cómo se pronuncia. Es una escritora en la sombra, es una genia de las letras y es la persona que le va a echar una mano para sacar todo adelante. Obviamente ponen una regla que se van a saltar y eso ya lo sabemos, y es que no se pueden enamorar, pero vaya, que ya sabemos todos cómo va a terminar esto. Como veis, todas estas historias tienen algo en común y es un poco el trasfondo de esa dinámica que va a haber entre ellas. También el hecho de que todos son estudiantes de la Universidad de Maple Hills. Estoy convencida de que vamos a ver más de un cameo en esta trilogía a medida que vaya leyendo. Pues os contaré seguramente en mis otras redes sociales. La segunda trilogía, y esta sí que la he leído entera, es Twisted Series de Ana Juan, que sigue las historias personales y de amor de 4 amigas. Todas son complicadas, intensas y en ocasiones bastante peligrosas. Cada libro es un universo emocional distinto, pero todas las protagonistas van saliendo
bastante en las distintas entregas de la saga. El primero de ellos es Twisted Love, que nos cuenta la historia de Alex, que tiene un pasado oscuro e intenso, y es un señor que es plano como el solo, en el sentido de que no quiere sentir nada, no quiere involucrarse con nadie, hasta que aparece Ava, que es la hermana de su mejor amigo. Y Ava es caos, es todo lo contrario a lo que es Alex. Vaya, el hermano de Ava tiene que irse fuera a estudiar, que está estudiando la carrera de medicina, y deja a Alex a cargo de Ava. Bueno, pues ahí saltan chispas, el mundo de Alex se pone patas arriba y todo lo que pueda contar nos acerca a lo que sucede. Yo me lo leí en Kindle Unlimited, me duró súper poquito, pasan un montón de cosas y eso hace que te mantengas enganchado a sus páginas. Quitando un par de escenas que me daban un pelín de cringe porque no venían al caso, me entretuvo bastante y me gustó bastante. De hecho, me invitó a seguir avanzando en la serie. El segundo, que es Twisted Games, tercero, Twisted Hate, y el cuarto, Twisted Lies, los escuché en audiolibro, que de hecho además ya he hablado de esto en el canal. Twisted Games sigue la historia de Bridget, es una princesa heredera de un reino europeo, que a mí me suena a Genovia, ya me vais a perdonar, pero es que esto huele a princesa por sorpresa a un kilómetro, pero no es esa dinámica, o sea, ella sabe perfectamente que es princesa, se conocieron mientras estaban estudiando en Estados Unidos, ella y el resto de protagonistas de cada una de las entregas de esta serie. Por circunstancias de la vida, la historia comienza cuando su guardaespaldas de toda la vida se jubila, entre comillas, y aparece un nuevo guardaespaldas, que es Rhys. A mí este trope me gusta un montón, que es el de guardaespaldas protegida. La verdad que disfruté bastante de la dinámica entre Bridget y Rhys, porque ella al fin y al cabo está buscando un poco esa libertad, ese hacer lo que le da la gana, porque siempre ha estado constreñida por todas las normas y protocolos que implica ser miembro de la Casa Real y de la realeza, entonces un poco ya quiere desinhibirse y entonces eso a Rhys le trae de cabeza. Obviamente el roce y la convivencia hace que salten chispas entre ellos y terminan pues involucrándose el uno con el otro. No es mi favorita de la tetralogía, pero me pareció muy entretenida y además, como os he dicho, el hecho de que ese trope fuera el core de la historia a mí pues me ganó. La narración de Ana Huang es muy ligera y muy activa, o sea, no tienes lugar para el aburrimiento. Como os he dicho, la tercera entrega es Twisted Hate. En este caso seguimos la historia de Jules, que es otro miembro del grupo de amigas, y Josh, que es el hermano de Ava. Aquí es un poco el mismo trope de Best Friends Brother que tiene Twisted Love, pero un poco a la inversa. En este caso es una de las mejores amigas de Ava con su hermano. Es mi favorito de la tetralogía porque tiene una dinámica muy sarcástica, mordaz. No es un odio, porque obviamente lleva muchos años el uno en la vida del otro, porque no deja de ser el hermano de su mejor amiga. Entonces no es tanto un odio visceral, pero sí es una rivalidad muy graciosa, tienen momentos muy cómicos y el hecho de que haya mucha ironía y mucho sarcasmo a mí me encanta, porque para mí el sarcasmo es un modo de vida y yo lo sigo a rajatabla y verlo en un libro tan bien plasmado a mí me encantó. El caso es que Jules y Josh pasan una noche en la que se les va un poco de las manos y eso empieza a ser un poco awkward y como que les cuesta admitir lo que sienten uno por el otro y se convierte en toda una relación bastante complicada. Entonces, como la dinámica es quizás lo que lleva todo el peso de la historia y es lo que la hace quizás la más divertida para mi gusto de las cuatro. Twisted Lies, que es la cuarta y última entrega, que es la que quizás menos me ha gustado, aunque tiene un trope que a mí me gusta mucho, que es Faked Relationship. Cuenta la historia de Stella, que es una persona bastante dulce, reservada, se dedica al marketing, si no me falla la memoria. Finge tener una relación con Christian, que es el dueño del edificio en el que ella reside. Entonces, bueno, que también es el jefe o ha sido jefe de Rhys, que es el coprotagonista de Twisted Games, y la pareja de Bridget. Como veis, está todo como súper entrelazado. Fingen tener una relación y todos sabemos lo que pasa cuando fingen tener una relación, que terminan cayendo, vamos, en el pozo, enamorándose, porque lo que fingen no es tan fingido como ellos quieren hacer creer o como ellos intentan autoconvencer. Y es cierto que pues, ese trope me hizo que la historia me pareciera interesante, pero como que Stella me parecía demasiado plana y Christian, pese a que tampoco tenía una personalidad desbordante que supliera esa falta de personalidad de Stella. Entonces creo que como colofón de la tetralogía se me quedó flojito. Es una tetralogía que me ha parecido súper interesante, de hecho me ha invitado a querer leer el resto de tetralogías que está creando la autora, siguiendo esa misma dinámica de mismo universo y distintas historias por cada volumen. La tercera trilogía de la que voy a hablar es Dreamland Billionaires de Lauren Asher, que son
The Fine Print, Terms and Conditions and Final Offer. En esta trilogía nos cuenta la historia de 3 hermanos, un por libro, como podréis deducir, que tras la muerte, creo que es del abuelo, hay un testamento, a cada uno de ellos les pone una condición para poder heredar la fortuna que les ha dejado. Esas condiciones son un poco de ámbito personal y es lo que lleva a que sus vidas sean enredadas. Por supuesto, no solo el hecho de que sean hermanos hace que estén en el mismo universo y el hecho de que pues, estemos en el mundo de Dreamland, que es un poco un Disney encubierto, personajes de unas novelas salen en los otros. Yo de momento solo me he leído el primero, de Fine Print, que nos cuenta la historia de World One, el hermano que dirige Dreamland, que es ese parque temático en el que se desarrolla o de que ha sido el core de todo el imperio que ha montado el abuelo. Todo su mundo se tambalea cuando contrata a Zara, que trabaja a priori, creo que es como pintacaras en el parque, pasa mediante un proceso en el que buscan ideas de cualquier trabajador de Dreamland. Ella presenta una idea, cala en el consejo de dirección y la lleva a tener que desarrollarlo mano a mano con Rowan. Lo que podéis imaginar, hay una dinámica de Grumpy Sunshine, que eso a mí también me gusta bastante, me mantiene bastante entregada a la materia, y la verdad que me parece una lectura bastante ligera, muy entretenida. Por lo que dice todo el mundo, no es el mejor de la trilogía, creo que el mejor es The Final Offer, que ahora hablaremos de él. La segunda entrega es Terms and Conditions, en el que nos cuenta la historia de Declan, que es otro de los hermanos, y Iris. El abuelo le ha puesto la condición de casarse para poder heredar. ¿Y él qué hace? Pues se casa con su asistente Iris. Es un fake marriage, pero claramente el hecho de fingir que son marido y mujer hace que obviamente tengan sentimientos el uno por el otro y descubrirán que esto no ha surgido a raíz del matrimonio, sino que venía un poco de lejos. El caso es que son buenos amigos desde hace tiempo porque ella es su asistente personal y le conoce como la palma de su mano. Eso hace que tengan una complicidad de base que va a hacer mucho más fácil el hecho que puedan fingir que un matrimonio. Tengo muchas ganas de leerlo, la verdad. Como dicen, este es un poco mejor que el primero, pero creo que el que se lleva la palma, si no me falla la memoria y las reseñas están en lo correcto, es The Final Offer, que nos sigue la historia del tercer y último hermano, Callahan, y Lana, que es su mejor amiga de la infancia. Cuenta la historia en el momento en el que Callahan, o Cal, que es como le llaman, vuelve a la casa del lago en el que todo se destruyó, tanto su carrera como su sobriedad, como el corazón de Lana. Quiere vender la casa familiar, a partir de ahí todos sabemos que cuando hay una casa del lago que se tiene que vender, todos son problemas. Todos son problemas. Y si habéis visto El verano en que me enamoré, sabréis de lo que estoy hablando. Y si habéis visto The Kissing Booth, ¿sabéis de lo que estoy hablando? Casa del lago que se tiene que vender o casa de verano que se tiene que vender. Problemas. Creo que el hecho de la dinámica mejor amiga de la infancia y que no tenga nada que ver un poco tanto el entorno laboral, creo que es lo que ha hecho que este sea el mejor. Pero no lo tengo claro porque todavía, como veis, pues no me lo he leído. Pero tengo muchísimas ganas, la verdad. La descubrí por TikTok, esta trilogía. Además, Lauren Asher, al igual que hace Ana Juan, usa mucho esta dinámica de un universo y distintas historias de distintas parejas por cada una de sus entregas. Y se puede ver en cualquiera de sus otras series. Yo os he dicho que esto se había puesto de moda, pero que no es algo nuevo en la literatura romántica, en la literatura juvenil, de una trilogía de libros que es una vieja conocida del panorama literario español. Y esa es la trilogía de Anna and the French Kiss, de Stephanie Perkins, que nos cuenta la historia de 3 chicas, Anna, Lola y Ayla, que son historias son juveniles, son muy dulces, son muy divertidas, tratan cosas como muy profundas, aunque yo os voy a admitir que me he leído Lola and the Boy Next Door, o sea, Lola y el chico del lado, y Ayla and the Happily Ever After. Estas dos, de hecho, además de Ayla, hay una reseña en el canal. Solo me he leído estos dos, me falta el de Anna, que es el primero con el que se inició la saga. Me compré esta trilogía en Inglaterra, en esta edición que es súper chula, o sea, las portadas son muy bonitas, la verdad. Las españolas no son tanto, vamos a ser honestos. Esta trilogía ocurre entre París, Nueva York y San Francisco. Y Barcelona, como veis, es bastante viajera. Y la historia de Lola, vemos a Ana, al igual que en la historia de Ayla. Es cierto que Ayla no aparece de forma tan patente en la historia de Ana y Lola, por lo que tengo entendido. Ana no lo puedo saber porque no me lo he leído todavía, pero lo haré. Pero la de Lola no la conocemos, pero es cierto que Ana sí que aparece en la de Ayla y Ana sí que aparece en la de Lola. Mismo universo, distintas historias. Estas son muy dulces, muy tiernas, no son tan dramáticas ni tan frenéticas como otras de las que he hablado, ni son tan spicy, pero yo la disfruté muchísimo. La trilogía empieza con la historia de Ana, que no quiere mudarse a París, a un internado al que le mandan sus padres, hasta que conoce a Etienne St. Clair. Él es pues encantador, brillante,
pero tiene novia. Y eso es un problema. Por las calles de París, la historia de Anna y Etienne va evolucionando hasta que se enamoran el uno del otro, se hacen inseparables. Cuando la lea para poder poner punto y final a esta trilogía, os contaré. La segunda entrega, que fue por la que yo entré a la trilogía, y como veis, pues son autoconclusivas y no necesariamente tienes que leerlas todas porque no son historias lineales, pero bueno, siempre está bien haber conocido a Anna antes de conocer a Lola. Es una chica bastante maniática y quiere tenerlo todo bajo control, tanto su estilo como su novio rockero, y todo está en orden en el mundo de Lola hasta que Cricket Bell, su vecino, vuelve a casa y regresa sentimientos que ella creía que ya no tenía por él. Veis cómo poco a poco van teniendo esa complicidad de haber sido vecinos durante muchos años y él haberse ido y haber vuelto. Entonces es una dinámica muy cute. Además me encanta porque Cricket tiene una melliza que se llama Calliope. Es que me encantan los nombres, la verdad. La dinámica entre Calliope y Lola también es muy graciosa. Entonces es un libro muy tierno y que te saca muchas sonrisillas. Sin haber leído Anna, podría decir que es el más divertido y más alegre de los tres. Y la trilogía se cierra con la historia de Ayla. Lleva años enamorada de Josh, que es un chico muy introvertido, muy buen dibujante. De hecho, pasa las horas en clase dibujando. Cuando por fin Ayla y Josh cruzan sus caminos fuera del aula, lo que empieza como algo platónico y algo así como muy un sueño romántico, se convierte en una historia real, todo lo que esto implica. Ayla es quizás de las tres el personaje con el que más identificada me he sentido por la historia y la lucha interna que tiene, y quizás de los tres libros es el como el más profundo y el que tiene un personaje con unas luchas con las que más te puedes identificar. Y esto lo digo por lo que me han contado de Anna, ¿eh? Yo, como os repito, no me he leído Anna and the French Kiss, pero pues, puedo compararlo con cómo es el personaje de Lola y sus luchas internas. Uy, si tengo yo aquí frases marcadas que van a tener que ir a mi archivo de lecturas. Lo disfruté un montón, de verdad, me pareció increíble. La trilogía la publicó en castellano Neoplataforma. No sé si va a ser fácil encontrarla en castellano, pero si tenéis la oportunidad de entrar en el mundo de estas tres protagonistas, es increíble. De hecho, me encanta. Tengo muy, muy buen recuerdo y de hecho fue por el motivo por el que me compré la trilogía, porque me quería leer Ayla, me la compré al poco de que saliera, me quería leer Ayla, me había leído Lola, lo doné a mi biblioteca y aprovechaba y tenía los tres en portadas monísimas. Pero creo que han sido reeditados, si no me equivoco. Yo creo que estos han sido reeditados. Y con esto mis 4 sagas recomendadas en las que son universos interconectados. Y es que lo que más me gusta de este tipo de trilogías o tetralogías o sagas es que no te obligan a quedarte, no te obligan a comprometerte tanto con historias lineales, largas, en las que a veces puedes perder el enganche, sino que de una forma u otra te invitan a quedarte, sea porque te gusta el universo o porque has visto un personaje secundario que te ha gustado y quieres saber qué pasa con él y cómo lo desarrollan. Creo que como están planteados, cuando terminas la historia quieres saber qué sigue pasando, que no sean sagas lineales, y es algo que de verdad se ha puesto mucho de moda y yo agradezco, porque a veces el compromiso que requiere sagas tan largas como son Trono de Cristal, Acotar u otro tipo de sagas que requieren mucha energía y mucho tiempo, pues en este caso lo tienes de forma muy ligera, en la que puedes ir picoteando la historia y volver a ese universo siempre que te apetezca. No solo están estas sagas de universos interconectados, hay otras como por ejemplo de Elsie Silver, tanto la de Rose Hill como la de Chestnut Springs, son historias independientes en un mismo universo. También de Elle Kennedy está la de Dry U y Off Campus, también en un ambiente similar al de la Universidad de Maple Hills, entorno universitario o de Sport Romance, son bastante similares y también universos interconectados. También tenemos la de B.K. Morrison, de Love Light Farms, que en este caso el enclave es un poco más navideño, en una granja de abetos, algo bastante típico en Estados Unidos. Bueno, pues en este caso el entorno es un pueblecito pequeño. Como veis, es bastante común y lo que más me gusta es que no solo se trata de saber cómo termina la historia, sino de quedarte un ratito más en ese universo en el que has estado tan a gusto y que a veces, en otras ocasiones, piensas, me volvería al lugar en el que he estado para conocer a otro personaje, y eso estas trilogías te lo dan. Aparte de las que yo he mencionado a lo largo de este vídeo, ¿conoces alguna otra trilogía que tenga ese hilo invisible en el que lo que las hace compartir el entorno y esos personajes secundarios que se van desarrollando en otras entregas? Yo te espero aquí y te leo en comentarios con mi libreta abierta y mi boli para apuntar otras recomendaciones y otros universos en los que me tenga que sumergir, porque mi TBR siempre está abierta a nuevas incorporaciones. Y con esto nos vemos pronto, donde leemos para encontrar lo que se siente y no solo lo que se cuenta, y recuerda que si el libro es bueno, se cancela todo. Y bueno, si quieres más tropes, portadas bonitas y charlas con café,
ya sabes dónde quedarte.